Entonces, ahora ya no son dibujos tan feos, pero lo que les decía asociado con los grupos, la capacidad de formación de antígenos y anticuerpos, es decir, los del grupo A está asociado que tienen la capacidad de formar antígenos A y hacen anticuerpos B. Por ese motivo no pueden recibir sangre del grupo B, ¿ya? Entonces los del grupo B tienen la capacidad de formar antígenos B, pero no pueden hacen anticuerpos anti-A, por el cual no pueden recibir sangre del tipo A, ¿ya? Mientras que del grupo AB hacen antígenos A y B. Entonces, eso significa que pueden recibir sangre tanto del grupo A como del grupo B, mientras que los del grupo 0 o grupo O, como pueden ver en este glóbulo rojo, no hace la generación de antígenos, ¿ya? Pero el problema en estos glóbulos rojos es que tiene la capacidad de hacer anticuerpos anti-A y anticuerpos anti-B, ¿ya? Por el cual en estos pacientes, en los del grupo O, grupo 0, no pueden recibir sangre del grupo A, del grupo B o del grupo AB, ¿ya? Pero pueden donar sangre hacia los demás. Entonces, algo que se me había olvidado decir, que es el grupo factor RH, que el factor RH solamente está asociado con la capacidad de formación de antígeno, un tipo de antígeno que lo llaman antígeno RH, ¿ya? Es decir, es otro antígeno asociado con los glóbulos rojos, por el cual cuando decimos factor RH positivo es que tiene la capacidad de formar este antígeno. Cuando decimos factor RH negativo, no tiene la capacidad de formar este antígeno, ¿ya? En la cual, dentro de todos estos, uno de los más peligrosos es los seronegativos. ¿Por qué? Los seronegativos pueden donar absolutamente todos. ¿Por qué? Porque no tienen antígenos asociados con los grupos y tampoco tienen antígenos asociados con el factor RH. Pero el problema es que todos los demás, que sí sean positivos y tienen un grupo específico, pues no va a poder recibir sangre más que de los grupos 0 negativo, ¿ya? Ese es uno de los mayores problemas que vamos a tener en estos pacientes. Ya empezó. Entonces, dentro de los grupos 0 positivo, como pueden ver, pueden donar absolutamente a todos, excepto a los seronegativos por el factor RH, mientras que si solamente vamos a tomar en cuenta los factores de los grupos sanguíneos, pues podemos donar absolutamente a todos. Y lo que les comentaba, los grupos AB tienen la capacidad de recibir sangre de todos los tipos de grupos sanguíneos como tal, ¿ya? Y esencialmente es por esto. A mí me han enseñado de esta manera. Bueno, igual que yo, dibujos feos, igual me han enseñado de esta manera para poder entender cuándo a uno, cuándo a otro y cuándo no, ¿ya? Por el cual es importante saber este tipo de cosas, que ahora vamos a aprender un poquito más sobre el tema de reacciones a través de, entonces, inmunidad y alergia, que es la parte 2. Dentro de este tema de inmunidad y alergia tenemos que volver a recordar la inmunidad celular y la inmunidad humoral, ¿ya? En la cual, a partir de la médula ósea, vamos a tener la capacidad de tener las células precursoras hematopoyéticas, en la cual va a tener dos caminos, en la cual pueda convertirse en célula progenitora linfoide común o pueda convertirse a partir de la célula progenitora linfoide común en linfocitos B en desarrollo, ya en la cual a partir del linfoide común con un estímulo hacia el timo vamos a tener la capacidad de formación de linfocitos T, ¿ya? Linfocitos T porque justamente van a venir a través del timo, en la cual los linfocitos T van a ser muy importantes porque a partir del tejido linfático periférico vamos a poder hacer la activación de los linfocitos T activados, ¿ya? En la cual
para hacer la activación de los linfocitos T, esencialmente tenemos que tener la reacción de los antígenos. Mientras que a partir de la formación de los linfocitos B, estos asociados con la inmunidad humoral, a través del mismo antígeno, tenemos la capacidad de formación de anticuerpos, ¿ya? Por el cual tenemos las dos vías. Entonces, eso significa que tenemos dos herramientas sumamente importantes de defensa a través de nuestro sistema inmune, que van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Por el cual, los linfocitos T van a tener una reacción casi inmediata en la gran mayoría de situaciones asociadas con antígenos, pero los linfocitos B van a tener una dificultad. ¿Cuál va a ser? Los linfocitos B, para empezar la formación de anticuerpos, necesitan tener un estímulo previo, ¿ya? Que uno de los mejores ejemplos que podemos tener en este caso, asociado con la formación del linfocito B en desarrollo hasta empezar a hacer la diferenciación en clones en B1, B2 y B3 y empezar la liberación y formación de anticuerpos a través de los diferentes receptores con sus propios antígenos, pues empezamos a tener una identificación específica a través de este antígeno en la cual tenemos mayor proliferación, ¿ya? Conceptos muy antiguos de la medicina de hace 100 años, en la cual suponían que para que empiecen a crear anticuerpos, pues deberían enfermarse absolutamente de todo, ¿ya? ¿Eso tiene sentido, sí o no? Dependiendo. ¿Depende de qué? Del tipo de enfermedad. Por ejemplo, Si es una enfermedad que tenga que ver más con la inmunosupresión, entonces no va a tener nada. Si es una enfermedad que tiene que ver con... A ver, por ejemplo, el VIH, doctor, no se puede... O en este caso, si pero es diferente la fisiopatología del VIH. Claro, pero, o sea, mayormente atacan. Define sano. Una buena dieta, también hacer ejercicios como... Justo salió una nueva guía que lo estaba revisando abajo, que está asociado con diferenciar si un paciente está sano o no. Ahora hay nuevos parámetros para decir cuando alguien está sano. Ya lo leyeron. Pero, No puede avisar. Doc, pero se dice de que ningún paciente está sano, solamente que no hay patologías que se hayan manifestado. No, ya no dice eso las nuevas guías. Sí, pero bueno, se decía eso, pues es que todos los doctores decían de que no hay pacientes sanos, solamente hay pacientes que no han manifestado patologías. Incluso las patologías. Para la definición de paciente sano dice que tenemos que tener la homeostasis en diferentes estados, o sea, el equilibrio que deberíamos tener en el estado metabólico, en el estado mental, en el estado físico, en el estado a través de los niveles de estrés y en el estado a través de la conciliación del sueño. Ahora, pues, bueno, eso es, yo en medicina del deporte lo llamábamos pilares de la salud, pero ahora refiere que si tú alteras cualquiera de estos, pues técnicamente ya no eres un paciente sano. ¿Cómo podrían alterar el estado metabólico? Comiendo demasiado. No está mal. Alteración de la nutrición puede ser. Anemia también. ¿Con la anemia? Anemia. Sí. ¿Cómo puedes obtener anemia? O sea, patológicamente, ¿no? Hablando, claro. Ya, pero fisiológicamente... ustedes, ¿cómo podrían alterar su estado de salud sano? Estresando. Alteración de alimentos. Uno más, no durmiendo. ¿Ustedes duermen? El ciclo circadiano. Alteración del ciclo circadiano, más específico, mejor. ¿Está bien? ¿Qué más? Ejercicio, no hacer ejercicio. Estresarse. Ya se ha dicho que la hormona del estrés es súper necesario, pero depende de cómo se estresen. O sea, si los estresa absolutamente todo, significa que su estado de sano, pues no hay un equilibrio como tal, ¿ya? ¿Por qué? Porque la hormona del estrés a grandes cantidades sí representa un montón de problemas.
por el cual eso también puede ser uno de los factores, ¿ya? Y uno de los más importantes, que este es el que más me llama la atención, que es el estado mental, ¿ya? Antes, o bueno, mis colegas más antiquísimos consideran que el estado mental no es necesario tomarlo en cuenta, pero ahora, gracias a estas nuevas definiciones, refiere que el estado mental inclusive está asociado con alteraciones del sistema inmune. ¿Qué tipo de estado mental? Pues trastornos ansiosos, trastornos depresivos, asociados con la parte de la hormona del estrés, por ejemplo el Takotsubo, que se llama burnout, etcétera, etcétera, ¿ya? Por el cual tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ustedes pueden tener burnout? ¿Saben qué es burnout? No. No. Le mentiría y le diría que sí. En Asia le dicen el síndrome de trabajador agotado. Siga, doctor, siga. Síndrome del trabajador agotado significa que ahora hay nuevos conceptos, inclusive los estudiantes, aquellos que se están matando por conseguir notas altas y solamente se enfrascan en eso, pues también pueden tener burnout, ¿ya? En los conceptos anteriores solamente podrían tener burnout aquellos trabajadores que viven por su trabajo, ¿no? Los que se colocan la camiseta de la empresa, la camiseta del hospital, se están quedando horas extra y sus onceras de las generaciones más antiguas, pues tienen que tener mucho cuidado, porque el síndrome de burnout está incrementándose a partir del COVID-19. Han empezado a haber un incremento tanto en trabajadores y tanto en estudiantes de niveles secundarios y estudiantes universitarios, ¿ya? Por el cual eso significa que podemos alterar también el sistema inmune, por eso hay algunas personas, yo en mi experiencia puedo decir que tengo colegas en este trabajo y también en los hospitales que todo el tiempo se están enfermando. ¿Por qué? Porque tienen un estado mental alterado, ¿ya? Y en los estudiantes, pues peor aún. Hay algunos de ustedes que tienen el estado mental alterado y necesitan empezar a volver a una homeostasis. Mucho de algo es malo, eso sí es verdad. ¿Qué le dicen? En Karate Kid, ¿verdad? En Kung Fu Kid. Está aprendiendo Kung Fu, no está aprendiendo Karate. Entonces, ¿por qué digo que este concepto hace 100 años decía que era importante enfermarse de lo que tú quieras? Porque a partir de la generación de vacunas ya no es necesario enfermarse de lo que tú quieras, sino lo único que necesitamos es, son 3 tipos de vacunas y siempre me olvido la tercera, es un agente causal en la cual, por así decirlo, esté dormido pero está entero, o que solamente sea una parte del agente causal, en la cual ya sea este agente causal en la cual no tiene la capacidad de duplicarse, esa no es la palabra correcta, duplicación, ¿está bien? No, replicarse, gracias. Replicarse o, por ejemplo, asociado con los virus, que solamente un componente importante va a tener la capacidad de hacer estímulo en la cual estos antígenos podamos multiplicar la cantidad de anticuerpos, en la cual, asociado con las vacunas, vamos a ver que la inyección primaria del antígeno hace una gran cantidad de formación de anticuerpos, ¿ya? En la cual una inyección secundaria de antígenos vea la respuesta frente a ese agente causal, ¿ya? Es decir, por este motivo, y perdónenme que yo sea muy sincero en esta parte, pero para mí ser antivacunas y ser del rubro de salud es lo más estúpido que puede existir en esta vida, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque está demostrado que
a través de las vacunas podemos evitar ¿qué? ¿Para qué son o cuál es la función esencial de las vacunas? No Refuerzo. es para evitar patologías, Es no refuerzo. es para evitar patologías, en la mayoría de los casos es para evitar las consecuencias más severas de esa patología. Por ejemplo, en el COVID-19 todavía tenías la capacidad de tener signos, sintomatología, pero ya no signos, sintomatología asociado con la inflamación y asociado con la desaturación de oxígeno, mucho más severo, ¿ya? Y todas las vacunas como tal, salvo las nuevas vacunas asociadas con las patologías tumorales, que estas sí actúan un poco diferente, en la cual estas sí tienen la capacidad de reducir el riesgo de padecer una patología tumoral maligna, que según Rusia, y supongo que eso es lo nuevo de lo nuevo, que según Rusia pues ya tiene una vacuna capaz Para el de cáncer. inhibir las patologías tumorales malignas, ¿ya? Esa es la premisa, que está en la última fase, en la cual ya se ha utilizado en pacientes vivos y solo están determinando si tiene efectos secundarios demasiado severos, ¿ya? ¿Y por qué algunas personas, y me encanta TikTok porque hay cada loco, por qué algunas personas se alteran a través de las vacunas estas contra el cáncer? Así lo promociona Rusia. Lo asocian con una película. Ah, En teoría, pues las vacunas no van a actuar a nivel celular, ¿no? Sino que las vacunas van a tratar de hacer este mismo proceso, ¿ya? Las personas creen, como eso es leyenda, que esto va a empezar a alterarse, a tener adaptaciones celulares y a través de esto, pues no sé, ¿qué son zombies en Sol de Hielo? es medio raro, ¿no? Lo cual no va a suceder por si Zombies acaso. vampiros. No funciona de esa manera. No, Y si, no. si sucede, pues ustedes van a ser los primeros a morir porque son bastante jóvenes, los van a mandar a primera línea. Entonces, Ah, bien por ustedes. No deberían haber más mayores. No, siempre protegen a los mayores y a los pediátricos. Entonces, esto significa, y lo de las vacunas se lo diría, ¿no? Eso significa que la parte de la vacunación es sumamente esencial. Por ejemplo, la vacuna en contra de la hepatitis es muy importante para el personal de salud, sobre todo que trabaja en emergencias o que esté con cualquier tipo de riesgo en la cual pueda hacer un contagio a través del contacto de sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque lastimosamente no sabemos con qué tipo de pacientes vamos a estar frente a, por el cual es muy importante tener este tipo de vacunas en el personal de salud, ¿ya? Todos los tipos de vacunas que ustedes puedan adquirir, pues es muy importante que las tengan. Sé que en este punto todavía ustedes no es tan necesario que las tengan porque apenas si recién están empezando a ir a los hospitales a ver cómo trabajan los demás, pero poco a poco esto va a ir cambiando, ¿ya? Van a empezar a meter un poco más de mano, van a empezar a entrar a quirófanos, a hacer, no sé, tercer ayudante, o si el cirujano no tiene a nadie más, van a decir, bueno, vas a ser el primer ayudante. Entonces, poco a poco van a empezar a adquirir un factor de riesgo mucho más alto y a la larga van a tener la necesidad de formar anticuerpos, ¿ya? En la cual un cálculo a través de un coeficiente para determinar si, y esto lo he sacado a partir del COVID, si tenemos la cantidad adecuada de anticuerpos para poder combatir la patología en cuestión, en la cual a través de este cálculo nos dice cuánto aproximadamente tendríamos de formación de cantidad de anticuerpos y por el cual a través de este cálculo podemos determinar si es necesario volver a vacunarnos. Por ejemplo, ¿qué vacuna? De tuberculosis. influenza, ¿no? Ya la vacuna de la influenza, es una vez al año, es decir, al siguiente año vas a tener que volver a vacunarte. ¿Por qué?
porque la cantidad de estímulo para la formación de anticuerpos se va a ir reduciendo en el tiempo, hasta que aproximadamente en el año todavía tienes la capacidad de formación de anticuerpos, pero este disminuye abruptamente y por el cual la respuesta ya no va a ser tan efectiva. Entonces, esto es esencialmente lo que va a ocurrir, ahí no se nota bien, esto es lo que esencialmente va a ocurrir en la parte de los antígenos anticuerpos. Nuestro organismo va a tener una gran capacidad de combatir ciertos agentes causales a través de la formación de anticuerpos, en la cual no necesariamente pues todo va a estar relacionado con vacunas, sino que una primoinfección a través de un contacto directo o indirecto pues puede darte también este proceso. Por ejemplo, asociado con el sarampión, no me estoy confundiendo con cuál. Esto es algo muy gringo, le llaman fiestas de varicela, las fiestas de varicela, en la cual cuando un niño, no sé, supongamos él, le da varicela y todos sus amiguitos nunca han tenido varicela, entonces tratan de hacer primoinfección. ¿Para qué? Para el desarrollo de antígenos. ¿Por qué? Porque la varicela es sumamente riesgosa a partir de las etapas adultas, ¿ya? El trastorno inflamatorio a partir de todo este proceso es demasiado severo y puede tener severas consecuencias cuando ya están en una etapa adulta. Ustedes deben tener la mayoría más de 19 años, entonces tienen que tener mucho cuidado si no les ha dado ciertas patologías, paperas, varicela, sarampión, etcétera, etcétera, ¿no? Y si no están vacunados, peor todavía. ¿Y si acaso sí estuviste expuesta con pacientes con varicela? Tal vez en algún momento de la varicela no se han esperado. Yo, por ejemplo, nunca me digo que siempre me acuerdo cuando... Sí, ¿Segura? Sí, nunca. sí, doctor. ¿Quién no se va a dar cuenta de que le está saliendo una erupción en Guta? Claro, pero es que la varicela normalmente se da en la etapa menor a 5 años. Y para ustedes recordar a futuro una edad en esa etapa, tendrían que ser genios. Mi Eso mami- dice eso es diferente. Mi mami me dice que no he tenido. Los papás deberían recordar, pero no sé qué tanto confiar a veces en los papás con ciertas patologías. Entonces, Chale. la vía del complemento, del complejo antígeno-anticuerpo, la vía del complejo antígeno-anticuerpo, vamos a ver que todos estos estímulos a partir del inicio del antígeno-anticuerpo, vamos a tener diferentes fases en la cual solamente le van a decir complejo antígeno-anticuerpo 1, 2, 4A, 42, 4A, 4, la vía 3, la vía 5, etcétera, etcétera, en la cual dentro de estas van a tener diferentes estímulos que anteriormente ya habíamos marcado, en la cual a partir de los microorganismos asociados con el complejo anticuerpo 42 más el 4A vamos a tener la capacidad de formación de mastocitos y basófilos activados. A partir de esto vamos a poder hacer una conversión del complejo antígeno anticuerpo de 3 a 3B, y a partir de esto la oxonización de las bacterias, por el cual hasta la vía del complejo antígeno anticuerpo 5A vamos a poder hacer la quimiotaxis de los leucocitos, y todo este proceso finalmente nos va a llevar a las lisis de las células, ¿ya? Por el cual es muy importante hacer todo esto del complejo antígeno-anticuerpo. Nuestro sistema inmune es una de las herramientas más importantes que vamos a tener para sobrevivir a la vida misma, ¿ya? En la primera parte ya habíamos visto qué es lo que ocurre en aquellas personas que tienen daño en el sistema inmune. Entonces, lo más importante que vamos a tener asociado en esto son las proteínas de adhesión intercelular a través del linfocito T y la célula presentadora de antígeno, en la cual a través del complejo mayor de histocompatibilidad
en su proteína específica, vamos a tener la unión con el receptor del linfocito T, en la cual ya les había mencionado en la primera semana de clases que vamos a tener linfocitos T activados o citotóxicos y los linfocitos T auxiliares, ¿ya? En la cual los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos T auxiliares o colaboradores, está en el icon, van a ser sumamente esenciales para que a través del complejo antígeno-anticuerpo vamos a tener un estímulo de las zonas de preprocesamiento, en la cual vamos a activar el complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a tener el antígeno procesado, por el cual vamos a tener el receptor específico de los antígenos, por el cual a través de la formación de proinflamatorios, principalmente asociado con interleucina 1, vamos a tener la activación de los linfocitos T, ¿ya? Por el cual, con la formación de las linfocinas podemos ir a la formación de los linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T supresores, y además tenemos la capacidad de formación de linfocitos T auxiliares, ¿ya? Por el cual, una vez tenemos este estímulo a través de las linfocinas, muy similar a lo que ocurre en la parte hormonal con la parte de la retroalimentación, vamos a ver que a través de estas mismas linfocinas podemos hacer un estímulo en las zonas de preprocesamiento para volver a hacer este estímulo, en la cual a través de las linfocinas vamos a tener la capacidad de proliferación y diferenciación, en la cual asociado con los linfocitos B y con su unión en los receptores antígenos anticuerpo, vamos a tener la capacidad de liberación de inmunoglobulinas, ¿ya? De todas las inmunoglobulinas a través de las células plasmáticas, por el cual este es un resumen de cómo la vía del sistema inmune innato y la vía del sistema inmune humoral tienen una relación, ¿ya? O sea, dependiendo del antígeno anticuerpo, va a ser sumamente esencial que tengamos la capacidad de aprender todos estos procesos. Entonces, los linfocitos T auxiliares, van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque podemos verlo desde 3 puntos, en la cual las linfocitas inducen el subconjunto para la liberación de diferentes proinflamatorios. En el caso de los linfocitos T auxiliares 1, a través del factor de necrosis, no es factor de necrosis, es interferón, interferón gamma, interleucina 2 a través de las células T auxiliares tipo 2, interleucina 4, y a través de las células T auxiliares 17, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 23, ¿ya? Y a partir de este proceso vamos a tener diferentes reacciones inmunitarias importantes. Con las células T auxiliares tipo 1, activación de macrófagos estimula la producción de anticuerpos de inmunoglobulina G a través de los linfocitos T auxiliares tipo 2, estimulan la producción de inmunoglobulina E, activación de mastocitos y eosinófilos.